Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a comenzar la segunda clase de la unidad número 2. Bien, esta clase tiene como título el MOL. Y una unidad, dentro de esta unidad, es un tema muy importante porque lo vamos a usar desde acá, bueno, hasta sexto año, todos los años que nos quedan en química. Bien, algunos de ustedes les sonará la palabra mol, algunos, los que hayan estado más atentos, cuando les enseñaba las unidades básicas del sistema internacional. Fíjense, ahí abajo. Metro, kilogramo, segundo lo usamos todo el tiempo. Amper, candela, quizá, bueno, candela no sé, pero ya las usaron el año pasado en física, en cuarto. Kelvin es temperatura, sabemos que es la temperatura absoluta, la usaron en tercero. Y bueno, el año que viene la van a usar otra vez, porque tiene que ver la van a usar mucho para cuando hagan estudios de gases en química. Y la palabra mol, que está acá abajo de todo, es la unidad más rara de la que aparece en este cuadrito de unidades básicas del sistema internacional. Recordemos que básicas son aquellas que hay que definir porque no derivan de otras unidades, ¿bien? Por ejemplo, el litro es una unidad derivada porque es una unidad de longitud elevada al cubo, así como el metro cúbico, porque es una unidad de volumen. El mol es la unidad de esta magnitud que se llama cantidad de sustancia. ¿Ok? O sea que la cantidad de sustancia, la cantidad de materia, se mide en mol. Y el mol, como símbolo, tiene directamente la palabra mol. ¿Ven? Los otros usaban letras que no se pluralizaban, que no llevaban un punto porque no son abreviaturas, sino que son símbolos, una o dos letras, mayúscula o minúscula. En este caso es la palabra completa, ¿sí? Mol. Por lo tanto, si tengo 5 moles, hablando coloquialmente, cuando lo escriba, escribiré 5 mol, porque no se pluralizan las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A los que les sonaba de ahí, esta clase vamos a explicar qué significa mol, qué es esto de medir cantidad de sustancia. Bueno, muy bien. Ustedes saben, queda implícito si yo voy y pido una docena. ¿Está bien? Una docena de lo que sea. Puede ser una docena de huevos, una docena de medialunas, una docena de diferentes cosas, de libros, de lo que sea. En todas las situaciones, si yo estoy pidiendo una docena de huevos o de otra cosa o de otro elemento, siempre me estoy refiriendo a 12 unidades. ¿Está bien? Estoy hablando de la cantidad de veces que está repetida la unidad a la que refiero, sea huevos, medialuna o lo que sea. El mol es lo mismo, ¿está bien? Pero se usa para sustancias químicas en general. En realidad se definió primeramente a un mol como la cantidad de átomos de carbono 12 que hay en exactamente 12 gramos de ese isótopo. ¿Se acuerdan del carbono 12? Estuvimos hablando la semana pasada. Es uno de los isótopos de carbono, en particular el más estable. Así se definió lo que es el mol. Inicialmente, la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de un isótopo particular de un elemento. Después se pudo medir o contar o definir o calcular de alguna forma cuál era la cantidad de átomos en esa masa. Y resulta que la cantidad de átomos de carbono 12 que hay exactamente en 12 gramos de ese isótopo es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Este número. Este número recontra grande, porque fíjense el 23 acá. ¿Qué significa ese 23 positivo? Que esta coma la vamos a correr 23 lugares a la derecha. ¿Ok? O sea que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Bien? Ese número se conoce con el nombre de número de Avogadro. ¿Sí? Porque el que lo definió, el que lo encontró y lo definió y lo fijó, fue un científico llamado Avogadro. Ya lo vamos a ver después en otro video. ¿Bien? Ese número de Avogadro es recontra importante y se redefine el mol en función de él. El mol, se puede definir un mol como la cantidad de sustancia que contiene exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, etcétera. Sea de lo que estoy hablando. Puedo hablar de iones, puedo hablar de átomos, puedo hablar de especies. ¿Bien? Fíjense una cosa. Es la cantidad de sustancia que contiene esa cantidad de unidades. Eso es un mol. Yo si hablo de un mol de aluminio, estoy hablando de 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. ¿Bien? Si estoy hablando de un mol de agua, serán 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, porque el agua es una molécula. Si hablo de un mol de mariposas, 6,02 por 10 a la 23 mariposas. ¿Ok? Entonces el concepto de mol encierra esa cantidad fija tan grande que es muy difícil de asociar con algo conocido para nosotros.
Miren lo que dice acá. Acá escribí este número enormemente grande con todos los ceros que lleva. Fíjense. Si uno ve ese número así y no escrito con notación exponencial, es muy difícil darse cuenta de todos los numeritos que son. Y es tan grande ese número y está en la dimensión, la cantidad que representa, que es necesario buscar ejemplos cotidianos, ¿sí? Para darnos cuenta de la dimensión real de este número. Ustedes vieron que esta primera clase, que es la de contenido teórico, tiene este videito, que es la clase que les armo yo, y después he sugerido otro video. En ese video está comparado en este número de átomos con cosas que ustedes pueden relacionar que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿bien? Con pelotas de básquet, con distintas cosas, para que ustedes se hagan una idea de la dimensión. Acá vamos a hacer un cálculo muy fácil que se nos ocurrió con los chicos del año pasado de cuarto, averiguar cuánto era, y me parece que está bueno para ejemplificar y para representar. Fíjense esta pregunta. ¿Hay un molde de pelos, de cabellos, en la cabeza de todos los habitantes de la Tierra? Bien, yo de esa clase les pedí que trajeran un ejemplo de algo de lo que hubiera muchísimo en el mundo, algo que estuviera sumamente repetido en el mundo. Y se le ocurre hablar del cabello en la cabeza de todas las personas. Para ver cuánto pelo hay en todas las cabezas de los seres humanos sobre la Tierra, tuvimos que investigar algunas cositas en Internet y llegamos a algunas conclusiones. Por ejemplo, lo primero que tuvimos que descubrir es cuánto pelo tenemos cada persona en la cabeza, en promedio. Resulta que los pelirrojos tienen aproximadamente 90.000 pelos en la cabeza. Los que tenemos pelo oscuro, castaño o negro, tenemos alrededor de 100.000 pelos. Y los que tienen pelo rubio tienen más o menos 140.000 pelos en la cabeza. Después investigamos un poquito más y descubrimos que el 90% de la población de la Tierra tiene pelo oscuro. Como la mayoría tenemos pelo oscuro, lo tomamos como base. Suponemos que todas las personas, vamos a hacer suposiciones para hacer este cálculo de si hay o no hay un molde de pelo en la Tierra. Supusimos que cada persona, de todas las que estamos en la Tierra, tenemos pelo oscuro y tenemos 100.000 pelos en la cabeza. Lo otro que teníamos que saber más o menos era cuántas personas hay en la Tierra para calcular cuántos pelos hay en total. Bien, fíjense, en 2019 hay más o menos 7.700 millones de personas en el mundo había. Los bebés no hay que contarlos porque no tienen pelo o tienen menos pelo, a la gente muy mayor quizá también. Entonces decidimos considerar como población con pelos en la cabeza 7.600 millones de cabezas, ¿ok? Con pelo. O sea, en total consideramos que de todo el mundo hay 7.600 millones de personas con 100.000 pelos en la cabeza cada una. Para calcular todo el pelo de la cabeza que hay en la Tierra, lo que hicimos fue una regla de 3. Dijimos, si en una cabeza humana hay 100.000 pelos, en 7.600 millones de cabezas humanas va a haber X. ¿Se acuerdan cómo se resolvía esto, cierto? Se multiplica esto por esto, ¿sí? Y al resultado se lo divide por esto otro. Esto es una regla de 3. Yo espero que estén habituados al uso de la regla de 3. Si no es así, avísenme que les voy a ayudar un poquito, sobre todo en cómo plantearlas, porque vamos a trabajar mucho con proporciones de ahora en adelante, ¿bien? Fíjense, si hacemos esa cuenta, el resultado es 7,6 por 10 a la 14 pelos. O sea que en todo el planeta Tierra hay 7,6 por 10 a la 14 pelos en las cabezas de la persona. El número de Avogadro era 6,02 por 10 a la 23. O sea que todavía estamos muy lejos del número de Avogadro. Es decir, si junto el pelo de la cabeza de todas las personas de la Tierra, todavía no alcanzo a tener un molde de pelos. Fíjense lo enorme de la cifra del número de Avogadro, ¿bien? De hecho, estaría como, sí, 900.000 veces la cantidad de gente que hay en la Tierra para tener un molde de pelos. Ese número tan grande se usa para medir cantidad de cosas muy pequeñas como átomos y moléculas en cantidades macroscópicas, es decir, cantidades que yo puedo medir. Entonces, lo que vamos a hacer esta clase es, después de esta explicación y esta introducción al concepto de mol, que obviamente lo vamos a seguir viendo, es pensar un poco en esto que vimos acá, en la dimensión de la que estoy hablando, y ver con mucha atención los dos videos que hoy les dejo a continuación. Esta semana, la tarea que voy a cargar la próxima clase tiene que ver con esto, con la dimensión tan grande del número de Avogadro. ¿Bien? Y va a estar enfocada en la cantidad de granos de arena que hay en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta unidad es fijar muy claramente qué es un mol y qué representa el número de Avogadro. ¿Bien? Espero que hayan entendido todo. Les mando un beso muy grande y bueno, nos vemos la próxima clase.